Profesor, buenas noches compañero. En esta oportunidad le vamos a presentar el tema de términos de intercambio y tipo de cambio real, CEPAL, los argumentos de Previs y el impacto en el comercio internacional. Como integrantes tenemos a Floricelda Morales, a Jessica Olivera, Martínez Alexandra, Angie Padilla y por último tenemos a Daniela Pumaita. Vamos a dar paso a mi compañera Alexandra para que ella les pueda dar una pequeña introducción sobre el tema. Siguiente PPT. Bueno, en la introducción tenemos que el comercio entre las naciones es una mayor apertura comercial, enfocado en la producción en aquellos bienes de donde se tiene ventaja comparativa, expande la capacidad productiva de las naciones y por ende el nivel de consumo de estas. Sin dudas muchas aspectos deben ser considerados en un análisis del comercio. Sin embargo, en este presente trabajo hablaremos sobre los términos de intercambio, de los cuales destacan entre la larga lista por la alta capacidad que tienen determinada el flujo comercial. En esto nos referimos a que los términos de intercambio, a la relación que existe entre los precios de los productos de exportación y los precios de productos de importación. Es decir, cuál es el precio de las exportaciones de un país en términos de sus importaciones. Va lo que es de un incremento del índice que indica la capacidad adquisitiva de las exportaciones, que es mayor en relación con los bienes que se importan para dicho país. Siguiente PPT. En términos de intercambio, también denominado relación real de intercambio. No, anterior PPT, por favor. Términos de intercambio, también denominado relación real de intercambio o intercambio de economía. Es un término utilizado en economía y en comercio internacional para medir las evoluciones relativas de los precios de las exportaciones y de las importaciones de un país. Y se puede expresar asimismo la evolución de los precios de los productos de tal país exportándolos. Siguiente PPT. El deterioro de los términos de intercambio. Quiere decir que de mantenerse estable los volúmenes exportados, su capacidad de compra de bienes y servicios desde el exterior, es decir, su capacidad de importar, se vería disminuida con el correr del tiempo. La idea básica es que en los momentos de fuente de expansión de la economía mundial, la demanda por materias primas y alimentos se dispara, generando en el corto plazo un aumento pronunciado de los precios. Por ende, en los momentos de los ciclos económicos se revierten. Los precios de estos bienes caen fuertemente sin que existan mecanismos institucionales que puedan frenar esta caída, por las razones sociales. De acuerdo a esto, es la idea básica en que en los momentos fuertes de expansión de la economía mundial, la demanda por materias primas y alimentos se dispara, generando en un corto plazo un aumento pronunciado de los precios. Esta tendencia ha continuado hasta el fines del siglo X, cuales los precios relativos de los bienes primarios empezaron a subir. Prebisch interpretó esas tendencias de acuerdo a un conjunto de razonamientos teóricos, de los cuales uno de ellos sobre cómo se distribuyen los ingresos y cómo se distribuyen los frutos de los progresos técnicos en países con estructuras económicas y sociales diferentes. Siguiente. Los dejo con mi compañero Daniel. Bueno, a mí me tocó el tipo de cambio real.
En el tipo de cambio real entre las monedas de dos países es un indicador de los precios de una cesta de bienes y servicios de un país con respecto a los de otros países. Indica la relación a la que podemos intercambiar los bienes de un país por los de otro. Bueno, esto quiere decir que el tipo de cambio real es una medida que indica el poder adquisitivo de una moneda frente a la otra. Para hallar el tipo de cambio real, bueno, tenemos una fórmula, la cual sería este tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por el precio en el país extranjero sobre el precio nacional. Bueno, vamos a usar un ejemplo, el cual sería sobre un automóvil, el monto de un automóvil en compra, ¿no? Supongamos que la existencia en dos países sería A y B, tanto que en el país A y en el país B solo se producen automóviles. Claro que cada país tiene su precio por el cual maneja pues, el monto de la moneda. En el país A, un auto tiene un precio de $300 y por su parte en el país B, el auto cuesta 600 pesos. Aplicando la fórmula, sería que el tipo de cambio nominal es a 30 pesos por dólar, ya que el precio en el extranjero es de $300 el auto y el precio en precios nacionales serían 600 pesos el auto. Y, a ver, el siguiente, por favor. Otra, una más. Falta. La, ya. El tipo de cambio fijo. Bueno, el tipo de cambio fijo es un tipo de cambio en el cual el gobierno de un país establece el valor de su moneda nacional asociándolo al valor con el de la moneda de otro país. Esto se da cuando el valor de una moneda está determinado, respaldado y mantenido por el Banco Central del país. Pero esto no significa que su valor no pueda ser alterado, ya que las autoridades monetarias sí pueden si lo estiman conveniente, pues, ¿no? En este caso hay dos principales razones por las cuales establecer un tipo de cambio fijo. Una puede ser porque establece normalmente entre las inestabilidades de una divisa, que es para corregir una economía poco estable o depende en gran medida del valor de la moneda. O también puede ser porque se establece un tipo de cambio fijo. Eso es para reducir el riesgo de inversión de ciudadanos e inversionistas. Esto se puede clasificar, bueno, hemos puesto unas 5, ya ha quedado que se mantiene un tipo de cambio fijo en el tiempo de costos y poco flexibles, existen varios regímenes, pues, ¿no? ¿Cuáles están? El régimen de convertibilidad o caja de conversión, que es la categoría más estricta de tipo de cambio fijo, ya que se establece una ley en tipo de cambio. También tenemos el régimen convencional de tipo fijo, el cual un país fija su moneda más o menos con unos márgenes de más o menos 1% sobre la moneda. También hay el tipo de cambio dentro de las bandas horizontales, en cuales las fluctuaciones permitidas de las monedas son algo más flexibles, porque puede ser más o menos un ejemplo del 2%. Y en el tipo de cambio móvil, el tipo de cambio se ajusta de manera periódica y normalmente ajustando por una mayor inflación con respecto a la moneda vinculada, pues, ¿no? Y el último sería el tipo de cambio. Es similar al tipo de cambio con bandas horizontales, pero el ancho de las bandas se va incrementando poco a poco. Después tenemos el tipo de cambio flexible. En el tipo de cambio flexible es un tipo de cambio que se encuentra determinado por la oferta y la demanda de dicha moneda. El Banco Central del país, en este caso, no interviene, a diferencia del tipo de cambio fijo. En el tipo de cambio flexible está continuamente en movimiento. Bueno, esto quiere decir que es un constante cambio, la oferta y la demanda. Esto pueden hacer variar las tasas de cambio entre monedas dependiendo de los factores que afectan a las respectivas monedas, como el crecimiento económico, la inflación o los tipos de interés. Estos se clasifican en dos, que serían flexible limpia, que aquella situación en la que se encuentran las monedas cuyo tipo de cambio es el que se obtiene del juego de la oferta y la demanda, sin que el Banco Central intervenga en ningún momento. Bueno, esto también se conoce como un tipo independiente y tenemos también la flexible sucia, que es aquella situación que también se encuentra en el juego de la oferta y la demanda, igual que la flexible limpia, pero en este caso el Banco Central se ve obligado a intervenir comprando o vendiendo para estabilizar la moneda y seguir los objetivos económicos del país, y también se conoce como tipo de cambio administrado. Bueno, ahora le doy pase a mi compañera Floricel.
Ya, ahora les voy a hablar sobre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Previs. Previs lideró a la CEPAL durante más de una década inicial de febril actividad, con mucho vigor intelectual y un gran despliegue de energía en las propuestas de política. Durante este periodo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ganó una sólida posición como referente en la región e incluso fuera de ella. También fue considerada el efecto que ejerció la CEPAL sobre la formación de recursos humanos para la gestión pública y la implementación de recursos humanos para la gestión política. Previs y la CEPAL también se involucraron activamente en los diversos procesos de la construcción de instituciones subnacionales, en especial en las iniciativas de emprendimientos para promover la integración económica. Siguiente diapositiva, por favor. Los argumentos de Previs. El argumento tradicional a favor del libre comercio consistía en demostrar que bajo una hipótesis muy restrictiva, cualquier país con independencia de sus condiciones iniciales, su adoptación de recursos y su estructura productiva podría beneficiarse del libre comercio. Más que todo, Previs lo que buscaba era la industrialización de los países, que podría ser no solamente producir un producto, sino también procesarlo, lo que implicaría una mayor ganancia económica. Le doy paso a mi compañera Jess. Lo sabemos y te comprendemos, Sandy. Pero por lo pronto en lo que tu papito se recupera y se Ya. cuida, A ver, yo le voy a hablar sobre Previs sostenía. ¿Qué quiere decir esto? Que el intercambio comercial se basaba en una división internacional del trabajo, en que el centro exportaba bienes industriales y concentraba las ventajas del progreso técnico. Esto explicaba las diferencias tan acentuadas entre los niveles de vida del centro y de la periferia. Esto requería aumentar de manera significativa las importaciones de bienes de la capital. Ahora voy a hablarle más o menos sobre el impacto del comercio internacional y su crítica. ¿Cómo nace todo esto? Previs era consciente de que tenía la necesidad de expandirse. Es por ello que él plasma 3 de sus obras. Dentro de sus obras, él trata de desmentir el sesgo antiexportador que se atribuía al pensamiento del CEPAL. Estas 3 ideas plasmadas, o estas 3 obras plasmadas, lo hace a mediados de los años 50. ¿Y qué significa CEPAL? CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Con esto con este sentido, él pensaba que la estrategia de la industrialización regulada por el Estado había sofocado la iniciativa de las empresas en el mercado interno y externo. Lo que quería Previs, como lo explicó anteriormente mi compañera Floriselda, era si buscaba la industrialización. ¿Qué quiere decir esto? Como lo explicó mi compañera, que buscaba que los productos que nosotros teníamos dentro de nuestro país, él quería producirlo y también fabricarlo y poder tener mayor ingreso y así una mejor estabilidad para el país. A ver, le voy a dar paso con mi siguiente compañera, que es Angie. Bueno, yo voy a hablarles sobre la crítica a la CEPAL, a los argumentos que tuvo Previs. Y pues a la CEPAL se la criticó recurrentemente, en especial desde los círculos liberales, calificando sus planteamientos y recomendaciones de política comercial como autárquicos. ¿Qué cosa quiere decir autárquicos? Quiere decir que son autosuficientes, que rechazan toda ayuda externa. Estos planteamientos suelen ser para países con los suficientes recursos naturales para no tener que disponer de ninguna importación. Es una crítica errada
pues Previs y la CEPAL sostenían que un recorrido por las etapas de su pensamiento sobre el desarrollo económico de industrialización solo cambiaba la composición de la canasta de importaciones de la periferia latinoamericana. En sí, como lo dijo mi compañera Jessica, se refería a que haya ingresos en sí, a que haya un ajuste entre la oferta y la demanda, que no haya un desequilibrio. Y eso es lo que él quería, que así como se tenía la materia prima, se pueda transformar la materia prima en un producto en sí, para que haya más ingresos. Siguiente PPT, por favor. Conclusión. Bueno, concluyendo todo lo que han dicho mis compañeras acerca del tema, podemos decir que antes de 1929, nosotros conocemos que América Latina podía exportar materia prima a todo el mundo y esto se le denominaba como primera globalización. Sin embargo, cuando ocurrió la crisis, lo que llega a ser el desajuste entre la oferta y la demanda, o sea, la alza de precios, y el desajuste que hay en la baja de la baja de la demanda en lo que ellos exportaban, lo que los países exportaban. Esta crisis no solamente originó que haya un déficit, que haya la caída de los ingresos, sino que también no haya trabajo. Y es ahí donde llega a ir a tallar Pebrich. Y llega a decir que esta crisis es una tendencia, que quiere decir que es la caída de los términos de intercambio. Y esto tenía una importante implicancia, lo cual era defendido por la CEPAL. Y pues es lo que Pebrich quería es que en todos los países se pueda industrializar prácticamente lo que se puede concluir en este tema. Como se observan, existen muchos interrogantes y fenómenos actuales que en los estudios sobre términos internacionales de intercambio no han logrado incorporar en su totalidad, porque sabemos que aún en otros países sigue viendo todo lo que es la oferta y la demanda, que hay más oferta, hay hay alzas de precios, incluso hasta la inflación vemos en algunos países. Y es un tema que llega a tallar en muchos países y que aún se llega a acoger los argumentos de Pebrich. Y por lo tanto, la hipótesis de la reversión y del cambio tendencial en los mismos puede considerarse en tanto apresurada. Esta situación plantea la necesidad de retomar las ideas originales de los autores, que en este caso hemos mencionado a Pebrich, el estudio conjunto del ciclo y la tendencia y el desafío de generar un cuerpo teórico que logre explicar la compleja realidad actual en la región y el mundo. Bueno, eso es todo con nuestro tema y espero que haya sido de su agrado.